Desde finales del siglo XIX, una serie de episodios reflejan las intenciones de dominación por parte de los Estados Unidos, como la anexión de Puerto Rico o la enmienda impuesta a la Constitución cubana que lo habilitaba a intervenir en la isla, incluso militarmente, cosa que hizo en 5 oportunidades. El presidente Roosevelt sostuvo que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente y luego proclamó el corolario a la doctrina Monroe. Estados Unidos debía ejercer un poder policial sobre Latinoamérica. En la primera década del siglo XX, Roosevelt apoyó la revolución de 1903 en Panamá para luego adquirir el territorio del canal. También intervino en la República Dominicana, también en Cuba, y la tendencia seguiría y seguiría. Durante la década del 20, la Marina de Guerra norteamericana invade Haití, Santo Domingo, República Dominicana, Nicaragua, estableciendo un control no solamente económico, sino militar, que va a ser fundacional para estos países porque de las denominadas constabularias, que eran estos ejércitos, van a salir grandes figuras políticas, los dictadores más emblemáticos de post años 30, Batista, Somoza, Trujillo. Esta política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica fue llamada oficialmente por el mismo Roosevelt la política del Big Stick, del gran garrote. Y como dato curioso, en 1906, Roosevelt recibió el Premio Nobel. Fue el primer estadounidense en obtenerlo. ¿Cuál Premio Nobel? El de la Paz, por su mediación en la guerra ruso-japonesa. A un siglo de aquel premio y de aquella política, ¿cuál es hoy el sentimiento de los latinoamericanos hacia el país más poderoso del continente? Lo preguntamos muy especialmente por ser su país limítrofe y socio comercial en México. Hay una especie de divorcio ahí entre lo económico y lo cultural, porque en las relaciones comerciales el 90% de lo que hace México está relacionado con Estados Unidos. Económicamente, pues dependemos de ellos. Nos tiene muy sometidos. Estados Unidos es una gran potencia y pues México depende de ella. Por la lengua y por la historia, México está mucho más disponible para relacionarse con América Latina. En América Latina, en México hay historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, México es más de América Latina. Ahora, si lo viéramos desde el punto político, económico, pues sí, tendemos a apoyar al lado americano porque pues de ahí vienen recursos, ¿no? A mí me parece que México ganaría disminuyendo su relación tan exclusiva y excluyente con Estados Unidos y abriéndose a América Latina a un comercio mayor con Europa, con Asia inclusive, ¿no? Siento que siempre México ha estado como que muy amenazado por Estados Unidos. Siento que eso que no lo deja abrirse más camino y hace que tengamos o el gobierno tenga choques con los de América Latina. Si dependemos mucho de ellos, pues nos van a tratar así como títeres o algo así, nos van a manipular. Una de las heridas más profundas que vivimos los mexicanos es la frontera con los Estados Unidos. Tenemos con la cultura norteamericana, con la cultura anglo, una relación de odio y amor muy, muy complicada. Es una contradicción dramática que está permanentemente allí. Yo creo que los mexicanos, la mayoría, tratamos en ocasiones de ser igual que ellos. Adoptamos la moda, tal vez las mismas costumbres y estamos olvidando lo que es realmente nuestro. Vienen los gringos, así les llamamos aquí en México a los norteamericanos, y vienen como turistas y dejan algo de divisas y saquean muchas cosas, pero el pueblo no se identifica con ellos. La frontera es cruzada por miles y miles de mexicanos, hay miles y millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En realidad, casi la frontera no existe más que simbólicamente. Y desde luego desde el punto de vista de las autoridades migratorias norteamericanas que tratan de controlar el flujo migratorio para que no sea excesivo. Los norteamericanos necesitan la mano de obra mexicana. Ellos no van a cerrar completamente la frontera. La construcción del muro que ha anunciado el gobierno de Bush es más que todo
un rechazo simbólico porque no cubriría todo los 3.000 kilómetros de frontera, sería un muro selectivo y lo que se procuraría es aumentar las penurias y los sufrimientos de los migrantes. Es un gran pronunciamiento racista para evidenciar ante los electores norteamericanos que su gobierno está decidido a detener lo que llaman la marea cobriza, el brown tide, y me parece típico de una etapa del racismo norteamericano que después del 11 de septiembre decidió simplemente exhibirse como una fuerza indetenible. Entonces, si uno fuese a Estados Unidos, al decir que es mexicano o al simplemente ver nuestro color, sufrimos una discriminación. Esta confrontación con la cultura anglo, con la cultura de los Estados Unidos, es fundamental en el fortalecimiento y la cohesión de la nacionalidad. Ha sido un elemento que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario, ha tomado en cuenta siempre y ha enfatizado. Yo diría que incluso los conflictos fronterizos han llegado a ser estimulados para fortalecer en ciertos momentos el nacionalismo mexicano. Muy humillante ahora con lo del muro que se está construyendo sobre todo. Esto del muro más tardará en construirse que en ser derribado. La primera década del siglo XX se caracterizó por una interpretación muy particular de los fenómenos sociales. La sociedad era vista como un organismo y la clave para definirlo era la composición racial de esa sociedad. Los intelectuales positivistas adjudicaban a esa composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo. La palabra enfermedad o palabras asociadas referidas al pueblo, a la región, eran comunes en los ensayos de la época. Continente enfermo, pueblo enfermo, la enfermedad de Centroamérica, manual de patología política. En este sentido está la idea de que el continente está enfermo o que determinada sociedad nacional está enferma y que esa enfermedad requiere de las artes del bisturí, ¿sí? Y ya hay soluciones en este sentido muy drásticas. ¿Cuáles eran esas, entre comillas, soluciones? Un párrafo de Nuestra América, escrito en 1903 por Carlos Octavio Bunge, nos puede dar una idea. El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis, benditos sean, habían diezmado la población indígena y africana. Distintos autores, como el boliviano Arguedas, hacen valoraciones racistas de las etnias indígenas o clasificaciones de las razas, como el propio Bunge. Los indios tenían un fatalismo atávico que los hacía casi ociosos por genética. En el caso de los negros, las sociedades negras nunca habían inventado nada, ni civilización, ni industria a lo largo del mundo, y que de alguna manera casi habían nacido para ser esclavos. Entonces, esta determinación racial justificaba la dominación blanca, oligárquica, esta mirada de las sociedades latinoamericanas hacia Francia, hacia parecerse a Europa. Desde 1914 y por 4 años, Europa se desangra en la Primera Gran Guerra. Y si Europa se suicidaba, como decía José Ingenieros, ¿dónde estaba la civilización y dónde la barbarie? Las ideas de modernidad, civilización, racionalismo, liberalismo, progreso, fueron cuestionadas. En Latinoamérica surgen nuevas formas de pensar esta parte del mundo, que ahora miran e incluyen a los sectores hasta entonces marginados. Hay en los intelectuales de los años 20, en los pensadores y ensayistas de los años 20, una curiosidad y también una necesidad de incorporarlos al discurso político y de poder pensar esta parte del mundo desde la inclusión del otro. Quizás a veces una inclusión subalterna al indio, al campesino, al negro, incluso a las mujeres. Esto habilita, incluso en el terreno de las vanguardias, a audacias bastante interesantes. Bueno, Jules Sorare quiso inventar un idioma de fusión entre el español, el portugués y el alemán para que todos nos entendiéramos. Las nuevas generaciones proponían retomar los ideales de la unidad de Latinoamérica en oposición a las políticas de los Estados Unidos.
Así lo expresaba el ensayista y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, partido a nivel regional. Uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. Esa es la gran misión de la nueva generación revolucionaria antiimperialista de América Latina. Durante los años 20, también la arqueología toma un gran impulso en Latinoamérica. Y no es casualidad, surge una nueva mirada hacia las culturas indígenas, hacia los pueblos originarios. Y esta mirada exige volver a pensar la cuestión del nombre de la región. Una de las propuestas es la de Haya de la Torre. Él decía que Hispanoamérica era un nombre que se correspondía con el orden colonial, que Latinoamérica se correspondía con el siglo XIX, el patronazgo de Francia y la dominación de Inglaterra, y que había que acuñar otro nombre para nombrar estas sociedades que dejaban de lado lo que había sido sobre todo la herencia de los pueblos originarios, y entonces decidió llamarla Indoamérica. No solo Indoamérica se propondrá en los años 20. En varios países surgirán distintos términos muy significativos. En México, José Vasconcelos acuña el término indología, que era de alguna manera la manera de teorizar esta parte del mundo, y también incluso en la Argentina, de tradiciones mayoritariamente blancas o de discursos que dicen que la Argentina era mayoritariamente blanca, Ricardo Rojas acuña el nombre de Eurindia. El de Indoamérica designa la presencia importante de los llamados pueblos originarios. En ese sentido tiene el valor de una reivindicación moral, y quienes la han manejado esta noción han pensado sobre todo en eso. Es difícil defender ese concepto como enteramente representativo de un continente modernizado con un alto porcentaje de población no indígena. De hecho, los indígenas representan unos 40 millones de población, o sea, algo así como el 10%, y están concentrados en algunos países. Entonces, la noción de Indoamérica no tiene mucha pertinencia en este momento. Y finalmente, si lo vemos en términos cuantitativos, los afroamericanos son mucho más numerosos. Algunas estimaciones, por ejemplo, de la CEPAL, hablan de 150 millones de afroamericanos. Pero tampoco tenía mucho sentido llamarle Afroamérica. La palabra Indoamérica u otras nominaciones, Abya-Yala, dicen algunos, son proyectos alternativos, miradas contrahegemónicas, si se quiere. El hecho de señalar que hay algo que le falta en el nombre de esta parte del mundo que no está incluido, que tiene que ver no solamente con las culturas originarias, que tiene que ver con un conjunto de subalternidades. En el caso de los pueblos indígenas, la palabra que hemos utilizado para nombrar al continente es Abya-Yala. El continente, la tierra fecunda, en cuna, lo que decían mis mayores, los antepasados guaraníes. O sea, es un pueblo, un continente, una nación desarrollado durante miles de años, pero que a partir de la conquista se le da otro nombre. Todos los conceptos que se fueron acuñando son cuestionables, porque por lo general designan una parte de América Latina. Hoy, desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, toda esta parte del mundo es conocida y llamada oficialmente América Latina y el Caribe. La componen 46 países, territorios dependientes y departamentos de ultramar. El agregado y el Caribe es precisamente para incorporar aquellas zonas de tradiciones y lenguas sajonas. Entonces, ahí hay una sumatoria de nombres, algo aleatoria, bastante paradójica, ¿no? América, que surge de unos monjes de una pequeña abadía en Alsacia-Lorena a finales del siglo XV. Latina, emanada de la Gran Romaña, pero también de la invasión francesa a México. Y el Caribe, agregado con el único nombre indígena para reflejar sociedades sajonas. Sin duda es curiosa la sucesión de bautismos y agregados al nombre de la región, pero también una ausencia. Existen alrededor de 500 lenguas aborígenes no contempladas en el nombre oficial.
La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía. En Guatemala se hablan 22 lenguas amerindias y 2 criollas en su costa del Caribe, el afrocaribeño y el inglés criollo. Lamentablemente, a través de las sucesivas dominaciones, se fue marginando, silenciando y tratando de que esa lengua desaparezca. En Perú se estima que un 25% habla o quechua o aymara y una minoría alguna de las 41 lenguas de la Amazonia. La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Últimamente se ha discutido mucho el tema de las lenguas. Hubo un congreso de la lengua y otro congreso de las lenguas. Y esto un poco refleja aquellas subalternidades que no están incorporadas no solamente a partir del nombre. El nombre es una excusa para, de alguna manera también, advertir quiénes son los sujetos que están excluidos o han estado excluidos. Y no necesariamente, aunque sí principalmente, fueron los pueblos originarios, pero también son los pobres, los negros, los mestizos, los cholos, los rotos. Y todas esas denominaciones que aparecen en América Latina, los que viven en las callampas, los que viven en las villas miserias, los que viven en los cantegriles, los que viven en los pueblos jóvenes, también no entran en el mapa. ¿Cómo reflejar o definir las sociedades latinoamericanas? El filósofo Roger Bartra apela a una curiosa metáfora, utilizando una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza, el axolotl, también un ser de la mitología azteca, un símbolo para los surrealistas y un problema para el científico alemán von Humboldt, porque no era clasificable en ninguna de las categorías conocidas. Yo tomé en buena medida de Cortázar, de un cuento de Cortázar, la idea del axolotl como una metáfora para describir a las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Esa imagen es tremendamente poderosa porque el axolotl, que es un animal muy especial porque es una larva que desarrolla la capacidad de reproducirse. Es como si un niño pudiese reproducirse y formar una sociedad de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el axolotl en realidad es la larva de una salamandra que no llega jamás a la metamorfosis. A mí me pareció una metáfora muy buena para describir esos análisis, esas visiones del carácter nacional, sobre todo el carácter nacional mexicano, que justamente definen a lo mexicano, a la identidad nacional, en una combinación extraña de rasgos permanentemente juveniles, pero al mismo tiempo de imposibilidad de metamorfosis para llegar a una condición nueva. ¿Qué nos une a los latinoamericanos y qué relevancia tiene hoy nuestra región en el mundo? Bueno, yo creo que América Latina es una realidad. Latinoamérica es un término que adquiere cada día mayor significación. Es una realidad basada en una lengua común, en una historia común, en una cultura común, en una religión predominante también igual, y le da este tipo de semejanzas a todo un continente, el carácter de una civilización, si podemos emplear ese término, muy significativa a nivel mundial. Lo latinoamericano radica en la semejanza de las ciudades, la coincidencia de las franquicias, el interés por la condición de la lengua, la mayoría, la profesión católica de la mayoría, la decisión de la democracia que se ha vuelto junto con sociedad civil uno de los términos más oídos y de pronto más entrañables en muchísimos lados. La ampliación considerable y cotidiana de los derechos de las mujeres. América Latina como, ya no como concepto, sino como práctica democrática y búsqueda de las semejanzas posibles que no anulan ni mucho menos la diferencia, es una sensación y una
y una creencia y una práctica que en este momento sí se está viendo, que adquiere un gran relieve. América fue la última región en entrar en el mapa, con un nombre producto de un error y la fuerza de más de una paradoja. Y hablando de paradojas, uno de los símbolos de la cultura azteca es el penacho de Moctezuma. En 1519, el propio Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés. ¿Dónde está hoy ese símbolo de una de las civilizaciones prehispánicas más notables de América? En un museo en Viena. Y otra curiosidad. ¿Qué fue del primer mapa de América? Se creía que todas las copias de la primera impresión se habían perdido para siempre, hasta que en 1901 se supo de la existencia de un ejemplar en la residencia de un príncipe alemán. Hace pocos años el mapa fue comprado por 10 millones de dólares y hoy está en la biblioteca de una ciudad de este lado del Atlántico. Claro, esa ciudad es la capital de los Estados Unidos. El primer mapa de América en poder de los americanos, los del norte. Un símbolo para pensar. Desde finales del siglo XIX, una serie de episodios reflejan las intenciones de dominación por parte de los Estados Unidos, como la anexión de Puerto Rico o la enmienda impuesta a la Constitución cubana que lo habilitaba a intervenir en la isla, incluso militarmente, cosa que hizo en 5 oportunidades. El presidente Roosevelt sostuvo que su país podía intervenir en cualquier nación latinoamericana culpable de actuar incorrectamente y luego proclamó el corolario a la doctrina Monroe. Estados Unidos debía ejercer un poder policial sobre Latinoamérica. En la primera década del siglo XX, Roosevelt apoyó la revolución de 1903 en Panamá para luego adquirir el territorio del canal. También intervino en la República Dominicana, también en Cuba, y la tendencia seguiría y seguiría. Durante la década del 20, la Marina de Guerra norteamericana invade Haití, Santo Domingo, República Dominicana, Nicaragua, estableciendo un control no solamente económico, sino militar, que va a ser fundacional para estos países porque de las denominadas constabularias, que eran estos ejércitos, van a salir grandes figuras políticas, los dictadores más emblemáticos de post años 30, Batista, Somoza, Trujillo. Esta política de los Estados Unidos hacia Latinoamérica fue llamada oficialmente por el mismo Roosevelt la política del Big Stick, del gran garrote. Y como dato curioso, en 1906, Roosevelt recibió el Premio Nobel. Fue el primer estadounidense en obtenerlo. ¿Cuál Premio Nobel? El de la Paz, por su mediación en la guerra ruso-japonesa. A un siglo de aquel premio y de aquella política, ¿cuál es hoy el sentimiento de los latinoamericanos hacia el país más poderoso del continente? Lo preguntamos muy especialmente por ser su país limítrofe y socio comercial en México. Hay una especie de divorcio ahí entre lo económico y lo cultural, porque en las relaciones comerciales el 90% de lo que hace México está relacionado con Estados Unidos. Económicamente, pues dependemos de ellos. Los tiene muy sometidos. Los Estados Unidos es una gran potencia y pues México depende de ella. Por la lengua y por la historia, México está mucho más disponible para relacionarse con América Latina. En América Latina, en México, hay historia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, México es más de América Latina. Ahora, si lo viéramos desde el punto político, económico, pues sí, tendemos a apoyar al lado americano porque pues de ahí vienen recursos, ¿no? A mí me parece que México ganaría disminuyendo su relación tan exclusiva y excluyente con Estados Unidos y abriéndose a América Latina a un comercio mayor con Europa, con Asia inclusive, ¿no? Siento que siempre México ha estado como que muy amenazado por Estados Unidos. Siento que eso que no lo deja abrirse más camino y hace que tengamos o el gobierno tenga choques con los de América Latina.
Si dependemos mucho de ellos, pues nos van a tratar así como títeres o algo así, nos van a manipular. Una de las heridas más profundas que vivimos los mexicanos es la frontera con los Estados Unidos. Tenemos con la cultura norteamericana, con la cultura anglo, una relación de odio y amor muy complicada. Es una contradicción dramática que está permanentemente allí. Yo creo que los mexicanos, la mayoría, tratamos en ocasiones de ser igual que ellos. Adoptamos la moda, tal vez las mismas costumbres, y estamos olvidando lo que es realmente nuestro. Vienen los gringos, así les llamamos aquí en México a los norteamericanos, y vienen como turistas y dejan algo de divisas y saquean muchas cosas, pero el pueblo no se identifica con ellos. La frontera es cruzada por miles y miles de mexicanos. Hay miles y millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. En realidad, casi la frontera no existe más que simbólicamente. Y desde luego, desde el punto de vista de las autoridades migratorias norteamericanas, que tratan de controlar el flujo migratorio para que no sea excesivo. Los norteamericanos necesitan la mano de obra mexicana. Ellos no van a cerrar completamente la frontera. La construcción del muro que ha anunciado el gobierno de Bush es más que todo un rechazo simbólico, porque no cubriría todo los 3,000 kilómetros de frontera, sería un muro selectivo, y lo que se procuraría es aumentar las penurias y los sufrimientos, de los migrantes. Es un gran pronunciamiento racista para evidenciar ante los electores norteamericanos que su gobierno está decidido a detener lo que llaman la marea cobriza, el brown tide, y me parece típico de una etapa del racismo norteamericano que después del 11 de septiembre decidió simplemente exhibirse como una fuerza indetenible. Entonces, si uno fuese a Estados Unidos, al decir que es mexicano o al simplemente ver nuestro color, sufrimos una discriminación. Esta confrontación con la cultura anglo, con la cultura de los Estados Unidos, es fundamental en el fortalecimiento y la cohesión de la nacionalidad. Ha sido un elemento que el nacionalismo mexicano, el nacionalismo revolucionario, ha tomado en cuenta siempre y ha enfatizado. Yo diría que incluso los conflictos fronterizos han llegado a ser estimulados para fortalecer en ciertos momentos el nacionalismo mexicano. Muy humillante ahora con lo del muro que se está construyendo sobre todo. Esto del muro más tardará en construirse que en ser derribado. La primera década del siglo XX se caracterizó por una interpretación muy particular de los fenómenos sociales. La sociedad era vista como un organismo y la clave para definirlo era la composición racial de esa sociedad. Los intelectuales positivistas adjudicaban a esa composición racial de las sociedades latinoamericanas los frenos al desarrollo. La palabra enfermedad o palabras asociadas referidas al pueblo, a la región, eran comunes en los ensayos de la época. Continente enfermo, pueblo enfermo, la enfermedad de Centroamérica, manual de patología política. En este sentido está la idea de que el continente está enfermo o que determinada sociedad nacional está enferma y que esa enfermedad requiere de las artes del bisturí, ¿sí? Y ya hay soluciones en este sentido muy drásticas. ¿Cuáles eran esas, entre comillas, soluciones? Un párrafo de Nuestra América, escrito en 1903 por Carlos Octavio Bunge, nos puede dar una idea. El alcoholismo, la viruela y la tuberculosis, benditos sean, habían diezmado la población indígena y africana. Distintos autores, como el boliviano Arguedas, hacen valoraciones racistas de las etnias indígenas o clasificaciones de las razas, como el propio Bunge. Los indios tenían un fatalismo atávico que los hacía casi ociosos por genética. En el caso de los negros, las sociedades negras nunca habían inventado nada, ni civilización, ni industria
a lo largo del mundo y que de alguna manera casi habían nacido para ser esclavos. Entonces, esta determinación racial justificaba la dominación blanca, oligárquica, esta mirada de las sociedades latinoamericanas hacia Francia, hacia parecerse a Europa. Desde 1914 y por 4 años, Europa se desangra en la Primera Gran Guerra. Y si Europa se suicidaba, como decía José Ingenieros, ¿dónde estaba la civilización y dónde la barbarie? Las ideas de modernidad, civilización, racionalismo, liberalismo, progreso, fueron cuestionadas. En Latinoamérica surgen nuevas formas de pensar esta parte del mundo, que ahora miran e incluyen a los sectores hasta entonces marginados. Hay en los intelectuales de los años 20, en los pensadores y ensayistas de los años 20, una curiosidad y también una necesidad de incorporarlos al discurso político y de poder pensar esta parte del mundo desde la inclusión del otro. Quizás a veces una inclusión subalterna al indio, al campesino, al negro, incluso a las mujeres. Esto habilita, incluso en el terreno de las vanguardias, a audacias bastante interesantes. Bueno, Jules Sorare quiso inventar un idioma de fusión entre el español, el portugués y el alemán para que todos nos entendiéramos. Las nuevas generaciones proponían retomar los ideales de la unidad de Latinoamérica en oposición a las políticas de los Estados Unidos. Así lo expresaba el ensayista y político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, partido a nivel regional. Uno de los más importantes planes del imperialismo es mantener a nuestra América dividida. Esa es la gran misión de la nueva generación revolucionaria antiimperialista de América Latina. Durante los años 20, también la arqueología toma un gran impulso en Latinoamérica. Y no es casualidad, surge una nueva mirada hacia las culturas indígenas, hacia los pueblos originarios. Y esta mirada exige volver a pensar la cuestión del nombre de la región. Una de las propuestas es la de Haya de la Torre. Él decía que Hispanoamérica era un nombre que se correspondía con el orden colonial, que Latinoamérica se correspondía con el siglo XIX, el patronazgo de Francia y la dominación de Inglaterra, y que había que acuñar otro nombre para nombrar estas sociedades que dejaban de lado lo que había sido sobre todo la herencia de los pueblos originarios, y entonces decidió llamarla Indoamérica. No solo Indoamérica se propondrá en los años 20. En varios países surgirán distintos términos muy significativos. En México, José Vasconcelos acuña el término indología, que era de alguna manera la manera de teorizar esta parte del mundo, y también incluso en la Argentina, de tradiciones mayoritariamente blancas o de discursos que dicen que la Argentina era mayoritariamente blanca, Ricardo Rojas acuña el nombre de Eurindia. El de Indoamérica designa la presencia importante de los llamados pueblos originarios. En ese sentido tiene el valor de una reivindicación moral, y quienes la han manejado esta noción han pensado sobre todo en eso. Es difícil defender ese concepto como enteramente representativo de un continente modernizado con un alto porcentaje de población no indígena. De hecho, los indígenas representan unos 40 millones de población, o sea, algo así como el 10%, y están concentrados en algunos países. Entonces, la noción de Indoamérica no tiene mucha pertinencia en este momento. Y finalmente, si lo vemos en términos cuantitativos, los afroamericanos son mucho más numerosos. Algunas estimaciones, por ejemplo, de la CEPAL, hablan de 150 millones de afroamericanos. Pero tampoco tenía mucho sentido llamarle Afroamérica. La palabra Indoamérica u otras nominaciones, Abya-Yala, dicen algunos, son proyectos alternativos, miradas contrahegemónicas, si se quiere. El hecho de señalar que hay algo que le falta en el nombre de esta parte del mundo que no está incluido, que tiene que ver no solamente con las culturas originarias, que tiene que ver con un conjunto de subalternidades. En el caso de los pueblos indígenas, la palabra que hemos utilizado para nombrar al continente es Abya-Yala. El continente, la tierra fecunda, en cuna.
lo que decían mis mayores, los antepasados guaraníes. O sea, es un pueblo, un continente, una nación desarrollado durante miles de años, pero que a partir de la conquista se le da otro nombre. Todos los conceptos que se fueron acuñando son cuestionables, porque por lo general designan una parte de América Latina. Hoy, desde la frontera de Estados Unidos hacia el sur, toda esta parte del mundo es conocida y llamada oficialmente América Latina y el Caribe. La componen 46 países, territorios dependientes y departamentos de ultramar. El agregado y el Caribe es precisamente para incorporar aquellas zonas de tradiciones y lenguas sajonas. Entonces, ahí hay una sumatoria de nombres, algo aleatoria, bastante paradójica, ¿no? América, que surge de unos monjes de una pequeña abadía en Alsacia-Lorena a finales del siglo XV. Latina, emanada de la Gran Romaña, pero también de la invasión francesa a México. Y el Caribe, agregado con el único nombre indígena para reflejar sociedades sajonas. Sin duda es curiosa la sucesión de bautismos y agregados al nombre de la región, pero también una ausencia. Existen alrededor de 500 lenguas aborígenes no contempladas en el nombre oficial. La diversidad de las lenguas es una bendición del cielo, como todas las diversidades de las culturas que nos salvan de la monotonía. En Guatemala se hablan 22 lenguas amerindias y 2 criollas en su costa del Caribe, el afrocaribeño y el inglés criollo. Lamentablemente, a través de las sucesivas dominaciones, se fue marginando, silenciando y tratando de que esa lengua desaparezca. En Perú, se estima que un 25% habla o quechua o aymara, y una minoría alguna de las 41 lenguas de la Amazonia. La diversidad de las lenguas es parte de una diversidad cultural que es lo mejor que el mundo tiene. Lo mejor que el mundo tiene está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Últimamente se ha discutido mucho el tema de las lenguas. Hubo un congreso de la lengua y otro congreso de las lenguas. Y esto un poco refleja aquellas subalternidades que no están incorporadas no solamente a partir del nombre. El nombre es una excusa para, de alguna manera también, advertir quiénes son los sujetos que están excluidos o han estado excluidos, y no necesariamente, aunque sí principalmente, fueron los pueblos originarios, pero también son los pobres, los negros, los mestizos, los cholos, los rotos, y todas esas denominaciones que aparecen en América Latina, los que viven en las callampas, los que viven en las villas miserias, los que viven en los cantegriles, los que viven en los pueblos jóvenes, también no entran en el mapa. ¿Cómo reflejar o definir las sociedades latinoamericanas? El filósofo Roger Bartra apela a una curiosa metáfora, utilizando una de las criaturas más misteriosas de la naturaleza, el axolotl, también un ser de la mitología azteca, un símbolo para los surrealistas y un problema para el científico alemán von Humboldt, porque no era clasificable en ninguna de las categorías conocidas. Yo tomé en buena medida de Cortázar, de un cuento de Cortázar, la idea del axolotl como una metáfora para describir a las sociedades subdesarrolladas de América Latina. Esa imagen es tremendamente poderosa porque el axolotl, que es un animal muy especial porque es una larva que desarrolla la capacidad de reproducirse. Es como si un niño pudiese reproducirse y formar una sociedad de niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el axolotl en realidad es la larva de una salamandra que no llega jamás a la metamorfosis. A mí me pareció una metáfora muy buena para describir esos análisis, esas visiones del carácter nacional, sobre todo el carácter nacional mexicano, que justamente definen a lo mexicano, a la identidad nacional, en una combinación extraña de rasgos permanentemente juveniles, pero al mismo tiempo de imposibilidad de metamorfosis para llegar a una condición nueva.
¿Qué nos une a los latinoamericanos y qué relevancia tiene hoy nuestra región en el mundo? Bueno, yo creo que América Latina es una realidad. Latinoamérica es un término que adquiere cada día mayor significación. Es una realidad basada en una lengua común, en una historia común, en una cultura común, en una religión predominante también igual, y le da este tipo de semejanzas a todo un continente, el carácter de una civilización, si podemos emplear ese término, muy significativa a nivel mundial. Lo latinoamericano radica en la semejanza de las ciudades, la coincidencia de las franquicias, el interés por la condición de la lengua, la mayoría, la profesión católica de la mayoría, la decisión de la democracia que se ha vuelto, junto con sociedad civil, uno de los términos más oídos y de pronto más entrañables en muchísimos lados. La ampliación considerable y cotidiana de los derechos de las mujeres. América Latina como, ya no como concepto, sino como práctica democrática y búsqueda de las semejanzas posibles que no anulan ni mucho menos la diferencia, es una sensación y una creencia y una práctica que en este momento sí se está viendo que adquiere un gran relieve. América fue la última región en entrar en el mapa, con un nombre producto de un error y la fuerza de más de una paradoja. Y hablando de paradojas, uno de los símbolos de la cultura azteca es el penacho de Moctezuma. En 1519, el propio Moctezuma se lo regaló a Hernán Cortés. ¿Dónde está hoy ese símbolo de una de las civilizaciones prehispánicas más notables de América? En un museo en Viena. Y otra curiosidad. ¿Qué fue del primer mapa de América? Se creía que todas las copias de la primera impresión se habían perdido para siempre, hasta que en 1901 se supo de la existencia de un ejemplar en la residencia de un príncipe alemán. Hace pocos años el mapa fue comprado por $10 millones y hoy está en la biblioteca de una ciudad de este lado del Atlántico. Claro, esa ciudad es la capital de los Estados Unidos. El primer mapa de América en poder de los americanos, los del norte. Un símbolo para pensar.